Bueno, gracias por la presencia, gracias por la invitación y mi afecto al Centro Naval y bueno, como mencionó Miguel, a la Sociedad de Estudios Geográficos de la Argentina, que más de una vez me honró premiando alguna publicación, en general, por el conocimiento de la Antártida. Así que bueno, gracias y bueno, vamos a dejar la introducción y empezamos. Acá hay un poco hay información que no pretende competir con los historiadores antárticos, pero sí transmitirla y darla a conocer, que es la parte que nos llega hasta el presente, el camino que transitamos desde el siglo XIX, desde comienzos del siglo XIX, y parte de esos hallazgos realmente a mí me han enorgullecido porque después fueron de gran trascendencia, inclusive a nivel internacional, sobre todo por lo que implica para la República Argentina y la presencia pre-descubrimiento formal de la Antártida. El tema de la Antártida, el primero que circunnavega el territorio antártico fue James Cook, entre 1771 y 1775, y nunca vio tierra, y dejó constancia de ello. O sea, dijo, en esa zona no hay tierra. Con lo cual, cualquier avance sobre el territorio antártico se demoró aproximadamente 50 años. Y ya en el siglo XIX, Guillermo Brown, en 1815, alcanza la latitud de 65 grados sur, sin ver tierra, aunque dijo que había indicios de tierra. La preocupación de Brown en ese momento no era la Antártida, sino todos los problemas referidos a la independencia sudamericana, y en particular de nuestro país. Entre 1813 y 1820, ingresan a la Antártida y hay registros serios, y de hecho, por lo menos hay 2 doctorados que surgieron de las campañas antárticas que inclusive hemos compartido, la presencia de los foqueros del Río de la Plata. En febrero de 1819, William Smith avista tierra en su trayecto, en los viajes que hacía entre Buenos Aires y Valparaíso, en un viaje de ida divisa tierra y a la vuelta desciende y toma posesión en nombre del rey Jorge III de Inglaterra. Ese es el descubrimiento formal de la Antártida. Está un poquito discutido en qué isla fue. Aparentemente fue en la isla Livingston, pero bueno, algunos indicios indican que después fue en la isla Smith. Pero bueno, es el registro que hay y fue la toma de posesión y el descubrimiento formal de la Antártida, la Shetland del Sur. Durante el siglo XIX, toda la primera parte del siglo XIX, bueno, las expediciones básicamente eran expediciones foqueras, donde los foqueros del Río de la Plata nunca decían a dónde iban, justamente porque lo que menos querían era decir cuál era el yacimiento de cueros, de focas. O sea, nadie quería competencia. Pero en esto, y esto un poquito basado en los doctorados que yo he podido leer de colegas arqueólogos, en mi caso soy geólogo, pero bueno, hemos compartido campañas antárticas, bueno, había presencia de ingleses, norteamericanos, españoles, noruegos, Países Bajos y fundamentalmente argentinos. Bueno, la zona, esta es parte de las islas Shetland del Sur, ahí lo que está marcado en amarillo es la península Byers, es una de las zonas que son aproximadamente 100 kilómetros cuadrados libres de hielo y con muy poca nieve. Hay poca acumulación de hielo y nieve en esa zona justamente porque hay mucho viento. O sea, cualquier precipitación nívea que hay, en general no llega a acumularse y si se acumula es por poco tiempo y el viento en general se la lleva. Bueno, este fue el hallazgo que después motivó
que participaran arqueólogos en nuestras campañas antárticas, que fue una cueva. Les cuento lo anecdótico, cortito. Era un domingo, habíamos hecho asado, ese día habíamos decidido descansar y solamente salir a caminar y pasear un poco, pero nada más. Uno de los integrantes del grupo, Eduardo Llambías, que bajó primero a la playa y mira hacia arriba y dice, vengan corriendo porque hay una cueva y es algo impresionante. Y bueno, hicimos caso, fuimos a ver. Y entramos a la cueva. Esta cueva tenía adentro 2 pircas, fogones, restos de botellas muy viejas, coloreadas, de rosado a violáceo. La coloración del vidrio, digamos, probablemente, originalmente seguramente era translúcido o verde, pero como en aquellos tiempos no le sacaban el uranio al vidrio, justamente el uranio al bombardear por fisión, del núcleo del uranio 235 y 238, le cambia el color al vidrio y a muchos minerales también. Así que bueno, o sea, eran indicios que eran material viejo, pipas de caolín, algún calzado y algo de ropa. Bueno, así que hicimos un pequeño muestreo, fotos, mapita, y sin disturbar el sitio arqueológico, al volver a Buenos Aires consultamos arqueólogos y dijeron, miren, esto es de la década 1810 a 1820. Nos preguntaron de dónde era el material y le dijimos finalmente de dónde era. Y así fue que al año siguiente participaron en la campaña antártica junto con nosotros los geólogos. Y bueno, nosotros habíamos encontrado esto que nos llamó la atención, pero ellos encontraron 26 sitios, 26 asentamientos más en toda esta península. Ambos arqueólogos luego se doctoraron. La arqueóloga se doctoró en España y el arqueólogo se doctoró acá en la Universidad de Buenos Aires. Esto tuvo muchísimo impacto. Y después la denominación de Lima Lima justamente fue puesta en honor al que vio primero la cueva, que fue Eduardo Llambías, y el Lima Lima fue por Llambías. Así que ahí quedó plasmado su descubrimiento. Bueno, en el siglo XIX hay ya referencias ciertas, entre 1818 y 1820, de presencia argentina en la Antártida. Todo esto siempre lo recuerden que es predescubrimiento formal. El buque argentino, el San Juan Nepomuceno, al mando del capitán Carlos Timblón, o Timblong, hay más de una denominación para el mismo apellido, depende de donde uno lo lea, está distinto. Que ya comerciaba con cueros de focas, peleteras, que hasta ese momento no se sabía que eran antárticas, y después sí. Y después la presencia del Brick Espíritu Santo en 1817, del cual hay referencias en el puerto de Buenos Aires. Aparece España en todo esto. España esgrime haber sido quienes primero llegaron a la Antártida. Pero claro, esto fue con el buque San Telmo. Esto es lo que dicen, No, es más, tengo unas fotocopias. Traje una sola, pero bueno, si alguno después la quiere, donde también salió recientemente una publicación de la Universidad de Alcalá de Henares, donde insisten en que ellos fueron los primeros en llegar. Ahora bien, ¿qué pasó? El buque San Telmo era un buque con 74 cañones, que en el medio de un temporal quedó sin arboladura y sin timón. Hasta ahí la historia ha sido corroborada y hay datos fehacientes por otros buques que acompañaban al San Telmo. Al quedar así al garete, fue llevado por el temporal y después está la duda de dónde realmente naufragó. Hasta 1940, la idea era que había naufragado en el Cabo de Hornos. Post 1940, por lo menos España insiste en que llegó a la Antártida y que el naufragio se produjo en el norte de la isla Livingston. Una península, bueno, para nosotros, que es en Península Bayers. En el Cabo Alvarado, para nuestra toponimia, o Cabo Girref para el resto del mundo.
digamos, no apareció nada e inclusive nosotros hemos ido a ver si encontrábamos algo, nunca encontramos nada, por lo menos en tierra. Así que bueno, de haber llegado, fue una llegada poco heroica, digamos, fue un naufragio, o sea, lamentable, pero bueno, un naufragio al fin, si es que llegaron. A esto se le suma el relato de William Smith, que dice haber encontrado el cepo de un ancla que él atribuye al San Telmo, y que dicho cepo habría sido llevado, esto lo resalto, lo de habría, porque son todos potenciales, a Londres, estuvo en un museo y de este museo habría desaparecido, o sea que tampoco hay registro de esto. Así que bueno, son probablemente tradiciones orales, que bueno, está bien, o sea, lo han dicho, pero son todos potenciales y no hay referencias ciertas. Bueno, lo comenté recién, que bueno, el naufragio hasta la década del 40, hasta 1940, todos los relatos indicaban que fue en el Cabo de Hornos y posteriormente el naufragio es relatado como un naufragio en la Antártida. Acá una imagen del San Telmo. Bueno, pasa el tiempo, sigue habiendo actividades en la Antártida, los foqueros van por períodos, porque si iban en la década de 1810, 1820, tenían que dejar que se recupere toda la fauna para después volver a cazar. Entonces después hay registros posteriores, por ejemplo entre 1830 y 1840 y después alrededor de 1860. Esos son los registros que hay de presencia de foqueros, por lo menos en la isla Livingston. Posiblemente en algún otro lugar hubiera más, pero bueno, estos son los que yo conozco y a los que puedo hacer referencia. Y aparte ya ahí habían empezado a aparecer los balleneros. Ya bastante más adelante y un poco a instancias de lo que fueron los congresos geográficos, que se empezó a impulsar el conocimiento de los territorios australes, es que ya empieza a haber muchos navegantes que ingresan a la Antártida para conocerla, para saber qué hay, y en nuestro caso tenemos como referencia la expedición sueca en la cual participa Sobral. La expedición de Otto Nordenskjöld, que venía, Nordenskjöld era un geólogo sueco, venía en un buque noruego al mando del capitán Larsen, el buque era el Antarctic, y bueno, pasan por Buenos Aires, indican que iban a hacer este viaje a la Antártida. En realidad en aquella época le decían Polo Sur, no importa, pero le decían el Polo Sur. Y enseguida Roca y el ministro de Marina indican que querrían que participen argentinos en esta expedición. Así que ahí es donde aparece Sobral. Sobral, que luego fue el primer argentino en invernar en la Antártida. Después tengo una referencia que todavía no la pude corroborar, que junto a Sobral iba a ir otro alférez, que era Guillermo Plate, o Plate, pero que lo tuvieron que bajar por problemas de salud en algún puerto de la Patagonia. Pero realmente, por un lado lo veo, lo leo y parece un dato fehaciente, y por otro lado no hay ninguna información, así que bueno. Pero bueno, en principio aparentemente iban a ir dos y el que quedó fue Sobral. Nordenskjöld enseguida se entusiasmó con la presencia de Sobral, al conocerlo, siendo muy entusiasta. Y bueno, así es que llegan a la Antártida y una vez que los dejan en la isla Cerro Nevado, construyen la cabaña y por otro lado Larsen, después que los deja, vuelve y bueno, se dedica a la caza, a pesca, etcétera, digamos, porque Larsen básicamente era un marino,
pero comerciante, no tenía intereses científicos en particular. Así que bueno, anda mucho por Malvinas y por otro lado, Nordenskjöld había dejado indicaciones en Buenos Aires que si para mayo del año siguiente no había noticias de ellos, que por favor los fueran a buscar. Así es que, bueno, pasa tiempo, no hay noticias, así que se ordena alistar un buque, que en este caso fue la corbeta Uruguay, que en aquel momento era la cañonera Uruguay. La preparan, la alistan y salen al mando de Irízar en búsqueda de los náufragos. A ver, no había WhatsApp, no había GPS, y así todo llegaron exitosamente al lugar indicado, que eran básicamente en base a referencias y alguna información geográfica, pero tampoco era demasiado abundante. Sin WhatsApp, sin GPS, sin otros medios de comunicación, cuando Irízar llega a la isla Cerro Nevado, aparece una embarcación con Larsen y un pequeño grupito y dos marinos más que lo acompañaban de su dotación, y se encuentran todos en la isla Cerro Nevado. Y ahí dio la noticia de que estaban en Bahía Esperanza, que no era demasiado lejos, pero bueno, no había forma de saberlo, o sea que bueno, fue una conjunción estelar, digamos, que permitiera que todos se pudieran encontrar. Así que bueno, sale toda la gente de Cerro Nevado, aunque Sobral dijo, todavía tengo que ir a buscar algo que dejé midiendo, así que se caminó 25 kilómetros durante la noche y vuelve al día siguiente y recién ahí zarpan de Cerro Nevado y van a Bahía Esperanza y rescatan al resto de la expedición, a los tripulantes del Antártica. Todos sanos y salvos, con excepción de un marinero que murió por algún problema aparentemente cardíaco. Y así vuelven a Buenos Aires con la Uruguay, que también tuvo sus percances en la navegación, se le rompió el palo mayor, bueno, tuvieron que reparar y así todos llegaron junto a la dotación de la Uruguay había un marino chileno acompañando, y el día 3 de diciembre arriba al puerto de Buenos Aires la Uruguay al mando de Irízar con la dotación de la expedición científica sueca más la tripulación de Larsen. El diario que más le dio importancia a todo este hecho fue el diario La Prensa, que de hecho lo había designado corresponsal a Sobral, con lo cual después hay una serie de notas escritas por Sobral, inclusive con fotografías, que después bueno, fueron siendo publicadas periódicamente. Hubo muchos festejos, muchos en el Club del Progreso, cenas, almuerzos, en el cine teatro, en el Teatro Politeama, que bueno, creo que no existe, que ahí también hubo varias conferencias, tanto por Nordenskjöld como por Sobral, un registro de una cena en el Centro Naval, no en este edificio, sino en el edificio anterior, que creo que era Reconquista y Corrientes, si mal no recuerdo, o sea, yo nunca lo conocí, pero bueno. Pero bueno, todo esto estaba en el diario La Prensa con todos los relatos. No los puse todos porque la cantidad de cosas que hay, inclusive de comercios, promoviendo inclusive rifas y un montón de cosas, haciendo mención a la expedición y al logro heroico de Irízar y toda la tripulación de la Uruguay. Bueno, esta es una de las notas, esta es la primera nota en realidad que salió cerca de la Navidad de 1903, que es la primera nota que escribe Sobral para el diario La Prensa. Todo esto lo saqué, está en la biblioteca del Congreso, uno puede acceder. Hacen un poquito ponen alguna traba cuando es material tan viejo, pero insistiendo un poquito, largan, no hay problema, pero está muy bueno. Bueno,
Pero todo esto de la expedición sueca, en la cual participó Sobral, tiene consecuencias directas. Una fue la decisión de Roca de establecernos en la Antártida. Y el 2 de enero de 1904, piensen que esto había, digamos, todo el rescate, el haber llegado a Buenos Aires y demás, fue en diciembre de 1903. Así que Roca tomó la posta enseguida y el 2 de enero de 1904 firma el decreto, el 3073 del 1904, por el cual, digamos, se ordena adquirir las instalaciones que estaban en la base en las Islas Orcadas, que pertenecían a una expedición escocesa de William Bruce. Bueno, Sobral marca algunas cosas, más allá de todo lo que habla, digamos, en conferencias y en escritos, que es mucho, porque Sobral era muy verborrágico. Esto lo sé porque aparte Sobral después fue el primer geólogo argentino. Él se recibió en Uppsala, en Suecia, así que para mí como geólogo también es un orgullo, o sea, lo llevo muy, muy dentro mío y por eso también estudié bastante sobre Sobral y toda su trayectoria, que fue muy, muy vasta. Y él dice algunas cositas que para mí son importantes. Una, que es necesario que la República Argentina esté presente en el Polo Sur. Las riquezas en este continente pueden ser grandiosas. Y eso que él estuvo trabajando en una zona muy limitada y que justamente no es la que mayor riqueza puede llegar a encontrar uno en la Antártida. Pero él así lo entendía. Y después, lo otro que decía, que nuestro país debe investigar todos los recursos que puedan existir en el Polo Sur. Les digo lo del Polo Sur, por más que esto no es el Polo Sur, pero era la forma de denominar a la Antártida en aquellos tiempos. Así es como el 22 de febrero de 1904 se toma posesión de las instalaciones. En el acto, digamos, el día del traspaso, porque ya habíamos llegado unos días antes, como argentinos. Y bueno, se entonan los himnos patrios de Argentina y del Reino Unido, se arría la bandera escocesa, se iza la bandera argentina, hay un brindis por el traspaso, embarcan los escoceses, dan las vivas y listo, ahí quedamos los argentinos establecidos desde 1904 hasta el presente en forma ininterrumpida en la Antártida. Que esto ningún otro país lo tiene, digamos, con tanto tiempo. Ya en 1904 se estableció un observatorio meteorológico, una estación sísmica y un magnetómetro para medir el magnetismo terrestre. Es decir, que ya desde el principio Argentina estaba investigando cuestiones científicas en la Antártida. Si ya tenía algún interés, y esto estaba demostrado con estos laboratorios que se establecieron en aquel momento. Y se establece la oficina postal. Ahí están las Islas Orcadas. Una vista de la primera dotación. De vuelta a la corbeta Uruguay. Esta es la primera casita, Diamond House, que fue la que habitaron. Y después se construyó una casa más agradable, más cómoda, que después posteriormente fue denominada Casa Moneta. Como particularidad, esta Casa Moneta fue prefabricada en Buenos Aires, desarmada, se embarcó la corbeta Uruguay y fue trasladada hasta las Orcadas, donde fue rearmada y todavía está en pie. Actualmente es un museo, digamos, se puede visitar libremente. Es un poquito incómodo llegar, pero se puede visitar. Ríanse, pero les cuento que estando en la base cámara, bueno, 2 veces he sido jefe de la base cámara con dotación militar incluida, que para mí fue un honor y fue muy agradable, las 2 experiencias fueron muy buenas. Pero bueno, buques de turismo que pasaban por la isla Media Luna, que normalmente todos los turistas venían medio destruidos del cruce del Drake, pedían bajar y bueno, charlar un rato. Entonces, sobre todo en el año 2000,
a veces preguntaban qué se puede visitar en la Antártida que no sea solo pingüineras y hielo. Entonces, bueno, hablamos con algunos operadores turísticos y los mandábamos para Orcadas a conocer el museo. Y aparte haciendo mención a que justamente Argentina desde 1904 ya estaba en la Antártida establecida. Y varios fueron y no se arrepintieron, porque parte de las tripulaciones de estos buques que nosotros mandábamos, que eran buques de turismo, nos agradecían la información que ellos la desconocían. Perdón, esta tarjeta postal está mata sellada el día 20 de febrero, o sea, 2 días previos al traspaso formal de las instalaciones. En 1927 se produce también un hito importante, sobre todo para las dotaciones que estaban en las Orcadas, que fue la primera transmisión, que fue un 30 de marzo, la primera transmisión radiotelegráfica desde las Orcadas. Y así se puso fin a la incomunicación que había, porque la incertidumbre de quienes estaban en Orcadas, vendrán a buscarnos, no vendrán a buscarnos, qué pasa, qué deja de pasar, bueno, suele ser bastante estresante, digamos, la falta de información a veces también afecta al carácter de las personas. Depresión, agresión, bueno, hay una serie de cuestiones que hacen que la gente no esté tan confortable. En cambio, al poder estar comunicados, bueno, ya un simple saludo, el simple hecho de saber algo, hace que la gente esté mejor anímicamente y pueda trabajar mejor también. Bueno, pasa toda esta época y en la década de 1940, Argentina impulsa la presencia en la Antártida y el mentor de ellos fue el entonces capitán de navío Isaac Rojas. Yo no voy a dejar de mencionar a nadie. En general nadie lo encuentra esto en la literatura, pero bueno, quiero que lo sepan. Fue el entonces capitán de navío Isaac Rojas quien promueve los planes antárticos, con una distribución de bases y refugios que se lleva a cabo a partir de 1947. Y ahí se establece la segunda base argentina, que fue Melchior, y en 1948 la base Decepción. Y después hubo varias bases más, y donde después ya también aparece el ejército argentino, que también se establece en la Antártida. El criterio geopolítico era la de la ocupación y expansión en la Antártida, hacia la presencia, fundamentalmente. Así todo, por ejemplo, Melchior tenía como tarea fundamental tener observaciones meteorológicas y mariológicas para dar información a los buques que cruzaran el Drake. O sea, había algún tipo de investigación, quizás no demasiada, pero se sumaba lo que ya se estaba haciendo en Orcadas, que nunca se dejó de hacer, y ahora se sumaba también la base Melchior. Y así es como el presidente Ortiz, en 1946, crea la Comisión Nacional del Antártico. Hasta ese momento todo dependía básicamente del Ministerio de Marina. Bueno, esta es una vista de la base Melchior. Es una base actualmente temporaria, se utiliza eventualmente en verano. La base Decepción en 1948. Decepción tiene, más allá de que está en un volcán activo que le da cierta emoción por la actividad sísmica, digamos. Yo hice mi primera campaña antártica en Decepción y siempre recuerdo que un día hubo 112 sismos. Está bien, eran todos de baja intensidad, pero eran 112 sismos al fin y al cabo, y podían ser el preanuncio de una erupción volcánica. No pasó nada, pero bueno. El tema es que, bueno, en Decepción había establecidas 3 bases, la nuestra, una base inglesa y una base chilena. Sendas erupciones volcánicas, más allá de un establecimiento foquero noruego. Pero bueno, hubo 2 erupciones volcánicas en los años 1969 y 1970 que prácticamente arrasaron con las instalaciones de las bases chilena e inglesa. Había una previa en 1967 que fue la determinante de que Argentina se retirara de la isla, por lo menos por un tiempo, justamente por
por los riesgos que había para las dotaciones en esta base. Posteriormente tiene otro hito importante, que es el discurso del presidente Frondizi, en referencia a la firma del Tratado Antártico. Frondizi es el primer presidente argentino que pone un pie en la Antártida y emite un discurso radial desde la Antártida. Esta es una vista de Decepción, de la parte interna de la isla de Decepción. Es un volcán activo. Lo que uno ve es justamente el cráter del volcán principal inundado por el mar. Ahí en la zona de la base, digamos, tal como lo están viendo hacia la derecha, hay fumarolas, suelos calientes, en algunos casos suelos calientes que alcanzan los 87 grados de temperatura, que está piola cuando uno está trabajando, porque uno puede calentar la comida, así que todo sirve. Y después un dato interesante en este lugar, en la isla de Decepción, es que asociado a las fumarolas se están formando yacimientos minerales. Yo como geólogo he visto muchos yacimientos minerales, pero bueno, no como se estaban formando. Acá en Decepción uno lo puede ver, y puede ver cómo van variando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, había una fumarola que la teníamos controlada en 3 años, y había años que se depositaban sulfuros, otros años se depositaban sulfatos y carbonatos, y esto era porque iban cambiando las condiciones y por el acceso de agua a la cámara magmática, que eso también era importante, porque el acceso de agua a la cámara magmática es la que, en definitiva, después da origen a erupciones volcánicas violentas. Bueno, esto es una vista de tiempos pretéritos, donde inclusive se llegaba en hidroavión a Decepción. Bueno, el ejército en la Antártida. Ahí la asociación Pujato-Perón, fundamental, determinante. Pujato ya en Bolivia, siendo agregado militar en La Paz, en una visita de Perón, le expone el interés en que el ejército estuviera en la Antártida. La idea que tenía Pujato era que tenía que tener 3 puntos, formar un triángulo en la Antártida con 2 bases, lo más australes posibles y una en el norte de la península antártica. Así es como, vuelto Pujato al país, toma la posta en el ejército y se promueve la instalación de la primera base del ejército en 1951, que es la base San Martín. Y ahí empiezan a aparecer los problemas de la famosa grieta. Las disputas entre el ejército en aquel momento peronista, la armada muy antiperonista, le niega el apoyo a Pujato para el establecimiento de la base. Entonces recurren a, yo se los cuento como hecho histórico, desapasionadamente por completo, ninguna pasión en el tema. Más allá que sí tengo pasión por la Antártida. Entonces se alquila el Santa Micaela por un peso moneda nacional, que fue un alquiler emblemático. Más de uno dice que ese peso era mucho por lo que valía el barco, pero es otro tema. Así todo, el Santa Micaela llega y se funda la base San Martín. Esta es una vista de la base San Martín. Está en uno de los lugares que más me gustan en la Antártida, que está en Bahía Margarita, en el islote Barry. Tuve el honor de hacer un trabajito durante la carga y descarga del rompehielos, así que bajé 3 días y pude sacar unas cuantas muestras y hacer la primera publicación presentando las edades de las rocas del islote Barry, que es donde está la base. Está muy cerca de la base Ródera, está a unos 80 kilómetros y de hecho en invierno suele haber visitas mutuas. Una vista del Santa Micaela. Y acá en 1951 Argentina tiene otro hito fundamental en lo que es el conocimiento de la Antártida. Se crea el día 17 de abril de 1951 el Instituto Antártico Argentino, que es la primera institución a nivel mundial destinada a la investigación antártica. Tenemos
ese privilegio y esa visión, inclusive. El primer director fue el coronel Hernán Pujato. Con la Revolución Libertadora, bueno, el instituto originalmente se llamaba Coronel Hernán Pujato, actualmente se llama de vuelta Hernán Pujato, Instituto Antártico Argentino Hernán Pujato, pero bueno, con la Revolución Libertadora le sacaron el nombre, pero el Instituto Antártico siguió funcionando. Es más, aumentó sus capacidades. Por otro lado, bueno, la Armada también seguía con su plan expansivo y se crean bases tales como Cámara, en la isla Medialuna, Petrel, en la isla Dundee, que, dicho sea de paso, tiene 3 pistas de aterrizaje y un hangar importante. Está un poquito en mal estado ahora, pero podría llegar a ser recuperable. Bueno, la base Brown es otro de los lugares muy visitados por el turismo, que aparte tiene un clima bastante benigno, eso también es importante en la Antártida, por eso que el turismo recurre a zonas y lugares lo más accesible posible. Algunos se meten en lugares raros, ¿no, Eugenio? Que después hay que andar sacándolos. Bueno, una vista de la base Petrel. También la isla Dundee está prácticamente frente a Esperanza. La base Esperanza en 1952, que ya tenía previamente un refugio de la Armada. Y ahí, posteriormente, se instala el ejército y el primer jefe de base fue el general Leal, por aquel momento coronel. La isla Medialuna, en la base Cámara, esta base fue 3 años nada más permanente, después pasó a ser temporaria. Es un lugar, más allá de que la isla es chiquita, bueno, es muy visitada, es muy atractiva y justamente es prácticamente la puerta de acceso a la Antártida para todo el turismo antártico. O sea, como ya les dije, llega el turismo, los buques de turismo, después de una buena paliza cobrada en el cruce del Drake, que la verdad que se debería llamar Paso de Hoces, pero bueno, Inglaterra tuvo esa particularidad de imponer la toponimia por donde pudo. Bueno, está el banner de la Universidad de San Martín, porque ahí inclusive se hizo una tesis de licenciatura con la dinámica de la laguna que está en el centro de la isla. La base Carlini, que originalmente se llamaba Yuban y que es de 1953. Matienzo, que originalmente era una base del ejército argentino, después fue transferida a la Fuerza Aérea como refugio. Marambio en 1969, que esto, bueno, no lo puse como título, pero bueno, ya es la presencia de la Fuerza Aérea en la Antártida. Tiene una particularidad, es una pista aérea a 240 metros de altura. O sea, uno llega y ahí queda, que eso después voy a seguir un poquito con el tema. La base Primavera en 1977, que ahí también había un refugio de la Armada, que era el refugio Covet, que era del Servicio de Hidrografía Naval. Es más, un historiador del Instituto Antártico Argentino, el doctor Capdevila, invernó en el refugio Covet. Base Belgrano 2, bueno, he omitido 1 y 3, acá tenemos un ex jefe de Belgrano 3. Pero esto es un dato también a tener en consideración. Esta es la base más austral que nosotros tenemos, que está prácticamente a los 78 grados de latitud sur. Y la base Belgrano 2 es la única que está, o sea, geológicamente la Antártida se divide en 3 partes. La Antártida Occidental, que básicamente es la península antártica y terrenos adyacentes, una franja central, que son los montes transantárticos, y la Antártida Oriental, que es la Antártida geológicamente más antigua. De hecho, en la Antártida Oriental están las rocas más antiguas del planeta. Tienen entre 4.400 y 4.100 millones de años. Y esta es la única base que está en terrenos de lo que es la Antártida Oriental, que el Polo Sur también está sobre la Antártida Oriental. Y esto, ¿por qué no mencionarlo? Que buena parte de la actividad antártica, en mi caso particular, con nuestro grupo, la hemos hecho en campamentos, en carpas.
Este es nuestro campamento en Península Byers, en la isla Livingston, que es donde justamente encontramos aquella cueva que les dije al principio, que fueron los foqueros del Río de la Plata y que después nuestros amigos arqueólogos encontraron 26 sitios más de ocupación de foqueros del Río de la Plata. La vida en carpa es agradable, no tiene nada del otro mundo. Bueno, se han desplegado muchos refugios en la Antártida, normalmente era por cuestiones temporales, y en general estos refugios serán ocupados en época de verano. Bueno, algunos refugios conocidos, bueno, ya les mencioné antes, Esperanza y Covet. Esperanza en la península, en el norte de la península antártica, donde ahora está la base Esperanza, el refugio Covet en la base Primavera, y después, bueno, otros refugios como Estibarigi, Yoyón, la Argentina, que estaba en Livingston, Calet-Bois, Valvego, Urruchaga, etc. Que estos también fueron construidos en la década de 1950. El ejército también instaló refugios, uno, digamos, conocido, que fue el refugio Güemes, que era justamente la avanzada hacia el Polo Sur. Y después la Fuerza Aérea también cuenta con algunos pequeños refugios, pero que en general no tienen mucho uso. Bueno, todo esto, el conocimiento de la Antártida y demás, desemboca en que, bueno, ya muchos países teníamos y tenemos intereses en la Antártida, entonces ahí empiezan a aparecer los reclamos de soberanía. Nosotros tenemos una superposición de reclamo de soberanía con Chile y con el Reino Unido. Con Chile nos reconocemos mutuamente el reclamo y no hay mayores problemas. El Reino Unido en realidad pretende todo lo que pretende Argentina y pretende Chile. Después, bueno, otros reclamantes, pero que no tienen conflicto, digamos, son Nueva Zelanda, Australia, Francia, Noruega. Y lo que es importante es que al momento de la firma del Tratado Antártico, el 1 de diciembre de 1959, cesa cualquier posibilidad de reclamo, por más que algunos países se guardaron la potestad de luego reclamar, como fue Estados Unidos y la ex Unión Soviética, que también, digamos, no reconocían a nada, pero ellos se guardaron la posibilidad después de reclamar. Después ha habido países que pretendieron algún reclamo, Brasil en algún momento, pero bueno, se le dijo, no muchachos, ya ustedes llegaron tarde al reparto, no pueden reclamar. Noruega reclama a instancias del Reino Unido. Noruega no iba a reclamar y reclama una franja, está ahí marcada con una flechita rosa, que es una faja más una isla que está en el mar Antártico. Ese es el reclamo de Noruega. Nuestras bases, bueno, tenemos bases permanentes, bases temporarias. ¿Y cuál es el marco legal de nuestras actividades en la Antártida? Bueno, como país signatario, firmantes del tratado, o sea, signatario del Tratado Antártico, o sea, básicamente nosotros nos ajustamos legalmente, porque el Tratado Antártico es una ley para nosotros, que es la 15.802, y después los protocolos posteriores, que son Protocolo de Madrid o Protocolo a la Protección del Medio Ambiente, y después hay varios protocolos más, algunos sobre la extracción de minerales, que es el mismo que lo promovió, que fue Nueva Zelanda, después prácticamente lo retiró, fue el que después terminó no firmándolo. Protección a... Bueno, el convenio de focas, la camelar, los recursos vivos marinos, etc. Hay una serie de protocolos firmados posteriormente. Nos rige también la ley de protocolo de patrimonio arqueológico, que eso es para todo el país, que es la protección de todos los sitios arqueológicos y paleontológicos, porque en realidad es una ley un poquito más extensa. Todas las leyes nacionales respecto al manejo de residuos, que inclusive en muchos casos nuestras leyes sobre el manejo de residuos son más estrictas que el reclamo internacional. Que después la cumplamos o no es otro problema. Eso
motivo de otra discusión. Y el decreto 2316 de 1990 que fija la política nacional antártica. Que ese decreto, que es de 1990, para mí es una obra de arte. Justamente fija cuál es nuestra posición en la Antártida, qué es lo que se debe hacer, y es muy superador respecto de la ley que después fuera promulgada, que fue un decreto ley, que es la 18513, que fue un decreto ley de Onganía, creando a la Dirección Nacional del Antártico. Bueno, hubo muchos medios logísticos y el primero fue la corbeta Uruguay. Después hubo varios más, que no se los voy a mencionar. Esta charla después, si alguno la quiere, yo se la paso, no hay ningún problema, con todo gusto. Y después, bueno, tenemos una historia institucional, que desde 1904 toda la actividad antártica dependió del Ministerio de Marina, hasta 1946, donde Ortiz crea la Comisión Nacional del Antártico, que funcionaba en el ámbito de la Cancillería. En 1949, Perón traslada la Comisión Nacional del Antártico al Ministerio de Asuntos Técnicos. Y desde 1952 hasta el 2003 en el Ministerio de Defensa, con distintas denominaciones. Y desde el 2003 hasta el presente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Bueno, entre los medios, el rompehielo General San Martín, que esta fue una compra impulsada por Pujato, los hidroaviones, uno que ya no lo tenemos, que es el Bahía Paraíso, el rompehielos Almirante Irizar, que afortunadamente está navegando nuevamente. Y después, bueno, hubo otros buques en los cuales he tenido el placer de navegar, como el Irigoyen, el Gurruchaga, el Castillo, el Canal Beagle, el Puerto Deseado, y actualmente, que solamente embarqué, pero no navegué, los avisos de la serie Netfegas polacos. Helicópteros como el Sea King, no puse foto de Super Puma, por más que tengo, pero bueno, ahora no están operando en la Antártida. Bueno, esto para mí es un hecho fundamental y es una época que la quiero destacar y la voy a seguir destacando y la voy a seguir defendiendo y la voy a tomar como un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer en la Antártida, que fue entre 1984 y el 2001. Donde el Instituto Antártico Argentino, durante el gobierno de Alfonsín y la Dirección Nacional del Antártico también, tiene las primeras autoridades civiles en ambas instituciones. El primer director civil del Instituto Antártico Argentino fue el doctor Carlos Rinaldi, familiarmente conocido como el Gordo. Uno le podía decir doctor Rinaldi o Gordo y el trato siempre iba a ser de un respeto absoluto, justamente por su gran capacidad y que realmente fue un gran motivador, y sobre todo en este tiempo, entre el 84 y el 2001, de todo lo que fue el desarrollo de investigaciones científicas en la Antártida. Pero sumado a eso, Rinaldi tuvo otro logro, que fue la integración de las Fuerzas Armadas con los científicos. ¿Y esto por qué es importante? Porque en este momento es donde empezamos a integrarnos todos como argentinos. No es que uno tenía una camiseta y otro tenía otra. Todos teníamos y tenemos la camiseta argentina. ¿Y esto para qué sirvió? Justamente para que todos supiéramos qué es lo que hacía el otro. O sea, que yo supiera lo que un militar hacía por mí para que yo pudiera trabajar, era importante, porque yo tampoco iba a estar pidiendo cosas locas, porque a mí se me antojaba, y al militar en apoyarme para que yo pudiera hacer lo que yo le expliqué que iba a hacer. Entonces había un diálogo, y sigue habiendo, por lo menos, y con quienes sigo compartiendo con mucha alegría y mucho cariño, el poder trabajar juntos, cada uno desde su posición y desde lo que sabe, porque en realidad todas son ciencias. La logística es una ciencia, como en mi caso la geología es una ciencia, la medicina es otra ciencia, etc. Pero lo importante era conocernos como seres humanos y poder trabajar en conjunto. Y eso realmente dio muy buen resultado y sigue dando buenos resultados. El entonces director nacional de la Antártida fue el doctor Vicente Sola, que él fue el que lo convocó al doctor Rinaldi para que ocupara el cargo de director del Instituto Antártico Argentino. Y Rinaldi impuso esta frase
y no me la puedo borrar, la soberanía es conocimiento. Y yo antes, así, pre-charla, hice un comentario. Esta frase que a mí Rinaldi me la recalcaba siempre, yo un día la sentí en carne propia. Y fue estando en el campamento en Península Bayer, se los cuento cortito, son anécdotas. Una mañana nos levantamos para desayunar y me acuerdo que Marcela Remesal, que es otra colega geóloga, sale de la carpa, iba a preparar el desayuno y nos llama para decirnos que había una carpita en la playa y 2 carpitas donde estaba la elefantería ahí en Península Bayers. Miramos, 3 carpas, había pasado un temporal de aquello, era infernal, eran esos días que uno dice, la carpa se me va, conmigo adentro. Pero no, bueno, nos acercamos a las carpas y, bueno, era un grupo chileno, estaban destruidos. Le dijimos, mire, saquen las carpas de acá porque acá los van a pasar por encima los elefantes marinos. Y los elefantes marinos pasan por encima de cualquier cosa, y me consta. Nos dijeron, no, disculpen, estamos muertos del desembarco, fue terrible, qué sé yo. Bueno, los dejamos dormir y al mediodía los fuimos a buscar a los 3 chilenos que estaban en las carpas y dijimos, miren, los ayudamos a cambiarlas de lugar. Así que bueno, los ayudamos, pusieron las carpas al lado nuestro, preparamos el almuerzo, bueno, almorzamos todos juntos, y bueno, pusimos a charlar, bueno, era un grupito, también eran 3 geólogos, que iban a trabajar en un tema distinto al nuestro. Eso fue un año, ellos estuvieron 2 semanas nada más, vuelven al año siguiente, tenían que desembarcar, desembarcaban de un buque chiquito, chileno, y bueno, después nos enteramos que este grupo de chilenos le decían a la tripulación del buque, digo, pregúntenle a los argentinos dónde tenemos que bajar o dónde tenemos que desembarcar. Ellos son los que saben, ellos conocen. Bueno, esto que les estoy diciendo, por tonto que les parezca, eso me marcó y me dio el significado de lo que es soberanía, es conocimiento. O sea, que alguien estuviera reconociendo, los argentinos son los que saben y los que conocen, para mí fue fundamental y me marcó a fuego. Ya les digo, son pavadas, pero para mí tuvo mucho sentido eso y mucho significado. Bueno, en ese momento se invirtió mucho en ciencia, en conocimiento. En general todo el territorio antártico tuvo presencia de científicos, inclusive con una llegada al polo, que fue la expedición de Figueroa, que hizo algunas observaciones de carácter geográfico. Y, como lo mencioné antes, se logró este trabajo conjunto entre las fuerzas y los científicos, que es en pos de una presencia seria y productiva en la Antártida. En esta época también se abrieron las puertas a las universidades y organismos de ciencia y técnica o ciencia y tecnología. Rinaldi, como era un motivador, fundamentalmente era un gran motivador. Fomentó la capacitación de científicos, doctorados, posgrados, muchos en el país, otros en el extranjero. El tema es que la gente se tenía que formar. El Instituto Antártico, digamos, yo me siento un afortunado en haber podido compartir con el Gordo estos años, pero el Gordo no podía ver que alguien no tuviera la inquietud de capacitarse, de formarse, de investigar, de conocer y de saber y lograr algo más de lo que podía tener. Entonces, bueno, yo me acuerdo que en el Instituto Antártico había mucha gente sin título y eran jefes de un departamento científico, lo cual era un poquito aberrante. Pero el Gordo eso no lo podía ver, entonces empezó a pinchar a todo el mundo. Vos vas a estudiar, vos vas a terminar la carrera, vos te vas a doctorar y acá todo el mundo publica. Que eso también era otra forma de demostrar al mundo que nosotros estamos presentes, porque hasta ese momento las publicaciones eran muy pobres y normalmente eran locales, no había, digamos, una gran difusión a nivel mundial. Y hubo en este momento también una gran expansión geográfica y temática, que eso también es fundamental. Programas científicos, bueno,
geología, glaciología, sísmica y paleomagnetismo, alta atmósfera, oceanografía física y química, biología marina y terrestre, medicina, psicología. Los proyectos de psicología los metió el gordo en la Antártida porque justamente son condiciones extremas. Arqueología histórica, que bueno, son los arqueólogos que estuvieron trabajando con nosotros y que tuvieron excelentes resultados. Historia y preservación. Medios logísticos también comienzan a tener un deterioro importante, ¿no? En buques, aviones, helicópteros, etc. Disminuyó fundamentalmente el presupuesto. Los medios ya hasta el 2015 también continúa el deterioro. Vuelven a aparecer las listas negras. Ya el gobierno era de otro palo totalmente distinto, pero las listas negras volvieron a la escena. Eso sí, me dejaban entrar a la biblioteca. Es más, yo seguí participando en campañas antárticas, pero y cosas en las que yo no estuve de acuerdo también es que bueno, se le prohibiera o se le interrumpieran investigaciones científicas a gente que valía mucho, pero que si no pensaba como ellos, no podía participar. De hecho, yo no pensaba como ellos y dejé de participar también. Y después empezó toda una mecánica de evaluación de proyectos por fuera de la institución. No digo que esté mal del todo, pero aparecían evaluaciones que siempre esta persona no conoce ni siquiera lo que es la Antártida, digamos. Y al respecto yo me he encontrado con cosas que no las podía entender. Por ejemplo, que alguien dijera, anónimamente por supuesto, porque nadie ponía el gancho, diciendo, no, la exploración no es investigación. Bueno, caramba, si no es investigación, ¿qué es? Y después, bueno, he padecido otras frases célebres, como por ejemplo cuando se interrumpió el proyecto de arqueología antártida, donde un director del Instituto Antártico dijo, no, bueno, arqueología se hace en Egipto, no se hace en la Antártida. Bueno, no sé, en Egipto la hace cualquiera, en la Antártida no la hace cualquiera. Quienes tomaron la posta de las investigaciones arqueológicas fue Chile y en parte Brasil. Y nosotros ya no. Y ese fue un proyecto de alto impacto. Después, bueno, escuché otras cosas, como por ejemplo, ¿a quién le puede interesar la geoquímica de las islas Shetland del Sur? Bueno, está bien. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Le digo, miren, la geoquímica participa directamente en todo lo que es el desarrollo de un país. Tanto por minerales como por petróleo, que bueno, en realidad en la Antártida en este momento no se pueden explotar, pero nadie impide, ni nadie debe impedir que nosotros sepamos qué es lo que hay, ¿sí? En una charla que había dado el año pasado hice mención a lo que son las tierras raras. Las tierras raras son las últimas dos filitas de la tabla periódica de elementos, de actínidos y lantánidos, que digamos, ya en el presente tienen una participación muy importante y tienen un altísimo costo en todo lo que son equipamientos de alta tecnología. Y bueno, nosotros tenemos que saber dónde están. No nos podemos conformar con saber dónde está un dinosaurio, porque si después tenemos que sentarnos a alguna mesa de discusión a ver qué queremos, nosotros tenemos que saber primero qué queremos y dónde está lo que queremos. Y si nosotros nos quedamos con los dinosaurios, nos van a decir, bueno muchachos, quédense con los dinosaurios, disfrútenlos y ahí quedamos. Así que bueno, ya en este momento se pierde bastante el criterio de lo que es tener proyectos estratégicos, básicamente. Hasta el 2015 continúa la reducción de la actividad científica en la Antártida y digamos, todo aparece centrado básicamente en Marambio, buscando dinosaurios, y en Yubani con proyectos, perdón, en Carlini, con proyectos de biología que básicamente pasan por el monitoreo, que es el controlar el comportamiento de los pingüinos, la dieta de los pingüinos. Hay pingüinos que yo creo que deben estar al borde del suicidio, porque los hacen vomitar siempre. O sea, tienen un pingüino y a ver qué comió este pingüino. Así que ese pobre pingüino lo torturan 1 y 1000 veces. Bueno, la sede original del Instituto Antártico Argentino, que estaba en Cerrito 1248, donde por otro lado fue la primera transmisión de televisión en Argentina, en la terraza de este edificio, bueno, se deterioró mucho
y ya no estaba en condiciones de ser utilizado porque no tuvo mantenimiento. Y el personal del Instituto Antártico Argentino es mandado a sus casas directamente. Trabajen en su casa donde puedan, fue así. Algunos han seguido trabajando, yo eso lo valoro porque a pesar de todo siguieron haciendo y siguieron produciendo, pero poco obviamente. Y en el 2015 se utilizan o se destinan al Instituto Antártico Argentino 2 pisos de un edificio de 4, de planta baja y 3 pisos, que en realidad es chico, pero bueno, por lo menos el Instituto Antártico Argentino volvió a tener una sede. La Dirección Nacional del Antártico funciona en la calle Balcarce, en este momento, Balcarce y Moreno, alquilando un piso, digamos, sale $30.000 por mes. Bueno, el deterioro continúa, se incendia el rompehielos, y ahí, bueno, comienza el alquiler de buques, helicópteros a precios cada vez más altos, y bueno, la relación costo-beneficio empeora. El entonces director nacional del Antártico dijo que él estaba orgulloso de cómo estaban desarrollando la logística. Bueno, nada. Pero eso sí, ¿a qué nos llevó? A que en este momento nos convertimos en dependientes. Si ya las cosas no las hacíamos nosotros y nosotros no ofrecíamos los servicios, ni la gente, ni otros países del mundo estaban recurriendo a nosotros, sino que nosotros estamos dependiendo de otros. Esto, como les dije antes, bueno, el pase a Cancillería, como les dije, no es ni bueno ni malo, según como uno lo mire. Lo que sí yo siempre observo, y nunca lo voy a dejar de decir, es que en las funciones de la Cancillería no están ni la ciencia ni la logística. Eso es así, digamos, no es un ministerio que esté hecho para estas 2 actividades. La parte política, la parte de representación, jamás se la voy a quitar. Pero bueno, esta es la parte de fabricación, digamos. Es como decirle, no sé, tengo una fábrica de autos y no le voy a pedir a la concesionaria que los fabrique, pero sí que me represente, ¿no? O que los venda. Bueno, en el presente continúa vigente la Ley 18.513, que tiene la mayor parte de sus artículos derogados. Es una ley de 1969 y a partir del 1 de enero de 1970 comienza a funcionar la Dirección Nacional del Antártico con el general Leal como director nacional. Y bueno, esta ley pone una institución más ahora por encima del Instituto Antártico Argentino. Y las funciones que tiene realmente son confusas. Es decir, uno lee la ley, aunque la lea entera o con los artículos que quedan en funcionamiento, es confusa. Porque por lo pronto el Instituto Antártico Argentino tiene como función específica la investigación, la ciencia en la Antártida, por ejemplo. Y en la Dirección Nacional del Antártico también. Entonces, bueno, ¿quién hace qué? Entonces estamos sumando cabezas que en realidad de sumar terminan restando. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ¿ven este circulito? Bueno, ahí abajo del organigrama de la Cancillería está la Dirección Nacional del Antártico. Y el Instituto Antártico ni aparece. Y es la función que nosotros como argentinos tenemos que estar desarrollando en la Antártida, que es la investigación científica. Y esto es a partir de la firma del Tratado Antártico. Hay un documento que es muy bueno en este momento. Ya durante el 2014 comenzó todo un proceso de autoevaluación del Instituto Antártico Argentino y la Dirección Nacional del Antártico Argentino. Vinieron 4 evaluadores externos que a partir de este proceso de autoevaluación interactuaron con la gente de la institución y se generó un informe de evaluación externa del Instituto Antártico Argentino, justamente del instituto porque es la institución que interesa en lo que es nuestro desempeño en la Antártida. Es un informe bastante largo y marca muy precisamente los problemas y las falencias que deberían ser mejoradas.
En algunos casos, bueno, el Instituto Antártico Argentino pasó a integrar el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología en el 2009, pero el personal no pasó a integrar este Consejo Interinstitucional. O sea, el instituto está dentro del sistema científico-tecnológico, pero no su gente, con lo cual no tienen los salarios del sistema científico-tecnológico, son del sistema CINEP de la administración pública, y tienen salarios realmente bajos, a muy bajos. De hecho, esto promovió que hubiera éxodo de investigadores jóvenes que fueron a otros lugares para tener mejores salarios, inclusive una mejor proyección hacia el futuro en sus carreras profesionales. Bueno, ya esto se los mencioné. Después, bueno, tampoco tiene la jubilación del sistema científico-tecnológico, con lo cual también hay mucho malestar y nadie se quiere jubilar. Así que, bueno, si uno ve la planta del Instituto Antártico Argentino, lo que va a ver es una pirámide invertida. O sea, hay mucha gente grande que se niega a jubilarse y pocos jóvenes que tengan interés en estar en la institución. Algunos hay, pero poquitos. Y en general ahora tampoco, ya desde hace bastante tiempo, tampoco hay mucho manejo de dinero y nadie sale a pelear por dinero para equipamiento y demás. Así que bueno, hay mucho malestar, digamos, entre la gente. De hecho, yo estoy en la Universidad de San Martín, el instituto está en la Universidad de San Martín, y bueno, hablamos permanentemente, sé cómo están las cosas. Y después, bueno, lo otro que para mí es también triste es que todos los proyectos que hay están muy acotados, tanto temática como geográficamente. O sea, están muy limitados y, bueno, digamos, de aquello que yo viví, que fue la gran expansión. Y no es que nunca sobró plata, ¿eh? No es que antes se nadaba en plata, no se nadaba en plata, pero sí, digamos, todo lo que se podía aprovechar y todo lo que se podía hacer, se hacía. Y en ese momento, no. Nos quedamos con 2 cositas y el like en Facebook y ahí estamos, y de ahí nos salimos. Bueno, en cuanto a la logística, hay algunas cosas que mejoraron. Ahí tengo mis observaciones, pero yo no soy un logístico por naturaleza, no estoy formado en logística. Pero sí, por ejemplo, se ha concentrado la logística en el Comando Conjunto Antártico, dentro del ámbito del Ministerio de Defensa. Que bueno, esto evita la dispersión, hay una optimización en compras, hay mejor coordinación de tareas. Pero, por otro lado, también se continúan las operaciones logísticas en la Antártida como hace 50 años. ¿Sí? O sea, no se cambió nada. Como decía el capitán Federici, un antártico al cual todos realmente queremos mucho y lo tenemos en nuestra memoria. Bueno, este año nosotros cumplimos 115 años de permanencia en la Antártida, pero él decía que nosotros tenemos 115 experiencias de un año en la Antártida. No tenemos la suma de toda esa experiencia antártica. Y eso es cierto, porque no se ha mejorado nada. Y son cosas que hasta yo, que no soy logístico, lo sé. Por ejemplo, yo bombearía combustible buque base en todas las bases en las que se pudiera, en lugar de estar operando continuamente con helicóptero. Más allá del costo, riesgos humanos, riesgos logísticos, o sea, materiales y riesgos ambientales. En algunos lugares no queda otro remedio, pero en otros esto se podría hacer y es una operación que facilitaría muchísimo las cosas. Un ejemplo es Marambio. Marambio, a 240 metros de altura, que en general tiene un clima muy malo, las condiciones para operar son muy limitadas. A veces una operación que se podría llevar a cabo en 2 o 3 días implica 20, 25 días. Todo eso son costos, riesgos, etc. Y después, otra cosa importante, que nosotros todavía no logramos aprovechar parte de lo que ya teníamos, como es la base Petrel, con 3 pistas y aguas profundas muy próximas a la costa.
O sea, nosotros no recuperamos eso. Por eso que muchas veces terminamos recurriendo a la pista chilena en la base Marsh, en lugar de usar Marambio, porque no puede operar muchas veces. O muchas veces, aunque no pueda operar, aunque pudiendo operar, por ejemplo, cuando fue nuestra anterior canciller, la ingeniera Malcorra, las operaciones las hizo en Marsh, no fue hasta Marambio para embarcar en un buque y poder trasladarse hasta Carlini, por ejemplo. Y a mí honestamente me hubiera gustado que todo hubiera sido hecho con medios propios. Bueno, y en cuanto a mirando al futuro, nosotros tenemos que honrar primero la letra de la Constitución Nacional, que es defender nuestro territorio. Y la Antártida, para mí, es nuestro territorio. La letra de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, por más que están autorizados a escribir Provincia de Tierra del Fuego solamente. Bueno, otra es dar continuidad al legado histórico, hacer de la Antártida un territorio de paz y destinado a la ciencia, tal como lo firmamos en el Tratado Antártico. Fomentar el trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas y científicos, con un objetivo común que es la grandeza de la nación argentina. Lograr que Argentina y Antártida resulten sinónimos para el mundo. Y eso es hacernos necesarios. Nosotros ya tuvimos una experiencia que fue, por ejemplo, el rescate del Magdalena Oldendorf, que fue en el 96, ¿no? ¿2002? Ah, 2003, está bien. Donde, bueno, recurrieron a nosotros para el rescate. Digamos, son hitos que, digamos, nos hacen necesarios, y eso es fundamental. Bueno, y en cuanto a algunas premisas, bueno, la optimización de recursos, un poquito lo que les comenté antes, de mejorar el tema logístico, pero desde la logística como ciencia, no como yo que soy un iletrado en logística y puedo dar alguna opinión, pero yo, por más que pueda haber algo, no soy un experto. Lograr conciencia en la sociedad sobre la Antártida. A ver, en nuestros programas de estudio primarios, secundarios y universitarios, la Antártida no existe. Es el quesito Adler en el mapa, punto. Otros países, como Chile, lo tienen en todos los niveles, el conocimiento de la Antártida. Por eso que la sociedad chilena está muy comprometida y muy compenetrada con el territorio antártico. Después, lograr la concientización de la provincia de Tierra del Fuego que la Antártida es parte de su territorio. Porque yo he escuchado algunas cosas que me ponen los pelos de punta. Por ejemplo, Tierra del Fuego o Ushuaia no recibe la basura antártica, porque ellos dicen que no reciben basura que no sea de su provincia. Entonces están descartando a la Antártida como parte de su provincia. Esto es loco. O sea, pongamos plantas de tratamiento, hagamos lo que sea, pero lo tenemos que hacer. Porque si hasta nosotros no reconocemos a la Antártida como propia, estamos mal. Y conocer para ser soberanos. Esto de soberanía es conocimiento. Bueno, adecuar todo lo que son nuestras actividades al siglo XXI, tecnología moderna, lo que hace a logística, implementación de facilidades para una logística optimizada a nuestros intereses y la oferta de servicios al resto del mundo. Esto para mí es importante, es hacernos necesarios. Y esto de hacernos necesarios y que recurran a nosotros es esto, que seamos Argentina y Antártida sinónimos. El desarrollo de programas científicos acorde al interés de la nación, con proyectos que sean estratégicos pensando en el futuro y posibles discusiones en lo que es la mesa del Tratado Antártico. Y básicamente una desburocratización de la gestión antártica. Esto se los comento porque ya está presentado el día 7 de mayo, se presentó un proyecto de creación de la Agencia Nacional Antártica. Esto es parte del trabajo dentro del ámbito de la Cámara de Diputados. Les doy algunas premisas, es bastante largo, pero bueno, una es el cambio de dependencia, que pase a depender de esta Agencia Nacional Antártica, que sería la institución que sería, digamos, la madre de toda la actividad antártica, a depender de Presidencia de la Nación o Jefatura de Gabinete de Ministros. Esto, digamos,
donde, se los dije antes, donde uno pone la actividad antártica es la importancia que le da o qué es lo que va a hacer. Si era el Ministerio de Defensa, bueno, lo puede plantear como un tema bélico o de conflictos. La Cancillería es un tema básicamente político. Y en la Presidencia de la Nación o Jefatura de Gabinete implica estar en el más alto nivel de interés de la Nación. Esto implicaría concentrar toda la estructura antártica en una sola dependencia, la agencia, con manejo de fondos ágil y control de los mismos, por supuesto. Jerarquización de investigadores y técnicos en esta nueva estructura para fomentar vocaciones e interés en la Antártida y fundamentalmente el trabajo. Después fortalecer a Tierra del Fuego con un polo logístico en Ushuaia, que permita concentrar la actividad antártica a partir de la provincia. Y otro polo logístico en la base Petrel, recuperando las 3 pistas con las que cuenta y en algún momento poder tener un muelle que permita operaciones aeronavales fáciles y rápidas. Con esto no digo que voy a cerrar Marambio, porque por ahí a alguno se le ocurre. Si me lo preguntan 2 veces, por ahí digo que sí. Pero yo lo que le diría a Marambio, hagan una adecuación de la logística. Esto lo tengo que decir porque yo lo he vivido y veo, digamos, cómo las cosas no funcionan o funcionan mal. Y bueno, otra cosa que sería interesante es que operadores de otros países recurran a nosotros, a través de nosotros tener una logística eficiente y con muchas facilidades, ¿no? Porque nosotros tenemos muchas trabas. En un momento yo me acuerdo que me acerqué sin tener ningún cargo, pero me acerqué a la aduana a hablar con Gómez Centurión, cuando era el director de aduana, para ver de simplificar el trámite aduanero en Ushuaia. O sea, para mí, investigador, entrar con algo a Ushuaia era todo un tema. Pasaba por aduana, como si viniera de cualquier otro país. Y estaba moviéndome dentro de mi mismo país y la Constitución Nacional dice que no hay aduanas entre provincias. Y menos aún dentro de la misma provincia. Sé que habló por teléfono, algo hizo y sacó el polvo a una vieja resolución que tenía por ahí tirada, como para justamente simplificar este tema. Pero también simplificarle un poquito las cosas al resto del mundo, ¿no? Porque a veces nosotros tendemos a complicar las cosas porque nos gusta la burocracia. Y esto aparte sería un buen promotor, digamos, de la actividad, de mayores actividades en Ushuaia, digamos, ¿no? Haría el crecimiento de Tierra del Fuego. Así que bueno, para mí es importante que ya pongamos manos a la obra y no quedarnos en la historia solo para, digamos, si miramos a la historia es para aprender y poder ver al futuro. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, esto que les acabo de decir, acá esto lo modifiqué en estos días, ahí les puse cuál es el expediente, ya presentado el proyecto de la creación de la Agencia Nacional Antártica, que bueno, dicho sea de paso, yo a Roma no lo conocía, nos conocimos justamente a través de esto, y se interesó mucho en la Antártida y finalmente es el diputado en nuestra historia que más proyectos ha presentado sobre Antártida. Proyectos de ley, proyectos de resolución, rescatando inclusive valores antárticos y a personas, ¿no? Por ejemplo, ahora presentó un proyecto de resolución de homenaje a Sobral, tanto como marino como en toda su actividad posterior como civil. Bueno, así que bueno, ahí está, es este expediente, el 2260 del 2019, se presentó el 7 de mayo y aparte, bueno, esto aparte incluye que en los programas de estudio el tema Antártida esté siempre presente, en todos los niveles. Bueno, ya no los quiero aburrir más y quiero agradecer a las autoridades del Centro Naval por esta posibilidad. Realmente muy feliz de poder estar aquí.
después a todos con quienes he compartido y sigo compartiendo la pasión por la Antártida, a mis compañeros de trabajo en la Antártida, que nos hemos formado profesionalmente y hemos podido trabajar juntos y seguimos trabajando juntos, aunque no sea en la Antártida, en este momento, bueno, trabajando en la Patagonia, pero siempre tratando de producir en pos del país, que lo queremos tanto. A todo el grupo a las tripulaciones del rompehielos y los grupos aéreos embarcados, tanto de Siquín como de Super Puma. Y nuevamente lo recuerdo al doctor Carlos Rinaldi, que fue quien impulsó a la Antártida y creo que ha sido un motivador para poder ver las cosas de otra manera. Y al diputado Carlos Gastón Roma y a su equipo, que justamente se comprometieron con la Antártida y de hecho, bueno, siguen promoviendo todo lo que sea mejorar la Antártida. Después no voy a dejar de mencionar a quienes integramos la Academia de la Antártida en formación. Ya está presentado en la IGJ. Bueno, falta la aprobación, pero bueno, estamos en el periodo de intercambio y es un grupo con el cual me siento realmente muy bien, sobre todo porque es resucitar todos estos ideales sobre la Antártida y la pasión por la Antártida. Bueno, a todos, gracias y perdón por la extensión. Sí. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, ¿Con esta no, mejor? se escucha. ¿De qué se trataban los proyectos arqueológicos que al final hizo Chile y Brasil? Bueno, a ver, los iniciamos nosotros con los hallazgos que habíamos hecho sobre los foqueros del Río de la Plata. Como hice mención antes, era, bueno, justamente el hallazgo de los sitios arqueológicos y después la historia de esos sitios arqueológicos. Esto implicaba el destape del sitio arqueológico con el mapeo, con el reconocimiento de los materiales. Algunos los podían reconocer en el terreno mismo, en la Antártida, y otros los traían a Buenos Aires para estudiarlos con mayor detalle. Y así elaborar la historia de todos esos ciclos de los cuales hubo presencia humana, en este caso, bueno, en las islas Shetland del Sur, fundamentalmente, y en nuestro caso particular, en la península Bayers. O sea, el primer año, los arqueólogos que vinieron, lo primero que hicieron fue ir a estudiar la cueva, esta cueva que llamamos Lima Lima. Hicieron el primer trabajo y a su vez marcaron las otras posiciones que se habían encontrado en toda la península para después seguir estudiándolos. Así que después los pudimos seguir estudiando por algunos años más. Inclusive fuimos a buscar otros sitios arqueológicos dentro de las mismas Shetland del Sur. Habíamos encontrado alguno más, pero después, bueno, fue el cambio de gobierno y ahí empezó el tema de arqueología se hace en Egipto, no en la Antártida. Y bueno, la arqueóloga se quedó trabajando en Argentina, más allá que se doctoró en España. Y el arqueólogo después fue a trabajar a Brasil y después también fue convocado por el Instituto Antártico Chileno. Y siguió trabajando con Brasil y con Chile. Y digamos, todo el tema arqueológico después lo siguió con más profundidad Chile y un poquito menos de profundidad Brasil, porque Brasil no tenía interés en... O sea, Brasil no tenía interés en demostrar que hubo presencia chilena, brasilera en la Antártida, no así Chile. O sea, Chile, por ejemplo, ha publicado algunos trabajos donde describían que una especie de sandalia, una cosa por el estilo, era típica de los aborígenes chilenos y que entonces los chilenos habían estado primero ahí
y que por ahí, no tenían muy demostrado de cómo habían llegado, pero que sí habían estado en la Antártida. Bueno, cosas de este tipo. Nosotros tenemos registros aparte en el puerto de Buenos Aires sobre los cueros de foca y todo esto, y los registros justamente, que en algunos casos alcanzaban el número de 43.000 cueros. A fines de la década de 1810, pre-descubrimiento formal de la Antártida. No sé si contesté. Ahora, ¿qué se encontraron? Se encontraron pipas de caolín, botellas, utensilios, marmitas, ropa, la ropa perfectamente preservadas, botones y mucho calzado. Lo del calzado tenía un sentido, justamente se tenían que cambiar frecuentemente el calzado porque se les mojaba y tenían mucho frío. Y después los que encontramos eran, bueno, la cueva era un lujo, prácticamente era el Sheraton, pero el resto de los refugios eran acumulaciones de rocas locales y después un techo hecho con cueros, con algunos palos atravesados y nada más. Las condiciones eran muy, muy precarias y fogones alrededor. Básicamente eso es lo que se encontró en todos los sitios arqueológicos. Y lo que nunca pude encontrar, está bien que no me dediqué a eso, pero dije, el muerto tiene que estar acá, porque no iba los selectos a la Antártida a cazar focas. Así que yo siempre pensé que alguna riña, algo tenía que haber habido, pero nunca encontré nada. Es más, mis compañeros siempre me decían, sos un... Bueno, me decían de todo. ¿Cómo te vas a poner a buscar un muerto? Decían, bueno, pero era... alguno tiene que haber, pero no, nunca encontré. Cuando Argentina compra esa casa y el país que estaba ahí usando, usted dijo que hizo la bandera, arrió la bandera y se retiró. ¿No? ¿Cómo fue eso? Escocia tuvo algo que no lo mencioné, pero en general todos los que iban para la Antártida, que venían de Europa, pasaban por el puerto de Buenos Aires. Así que nosotros sabíamos quiénes andaban por ahí dando vueltas. En el caso de la expedición escocesa, era un comerciante. William Bruce era un comerciante, pero a él le interesaba la pesca. Bueno, fue a las Orcadas que justamente... Bueno, en la Antártida muchos peces no hay, digamos. Yo he visto 2 especies nada más y tampoco son abundantes. Digamos, ahora hay otros recursos como el krill, etcétera, que pueden llegar a tener interés, pero en aquel momento Bruce le interesaba la pesquería y sí, la parte económica. Como se iban, ahí fue que Roca ordenó y firmó el decreto muy rápidamente para tomar estas instalaciones. Se pagaron 14.000 pesos moneda nacional. Tendríamos que ahora agregarle unos 14 ceros, más o menos, una cosa así. Pero bueno, fue bastante plata, pero bueno, pasó a ser nuestro y se aprovecharon lo que ya estaba construido y después se mejoraron las instalaciones, se hizo más confortable con la Casa Moneta. Y bueno, ese fue un pequeño, el cortito relato que apareció de lo que fue el traspaso que salió en el diario La Prensa también. La prensa... más allá de que yo sigo leyendo la prensa, que era una tradición en mi casa, mi viejo tenía la prensa que era enorme y yo hacía las palabras cruzadas, al tema Antártida le dio muchísima importancia. Es más, están los relatos de otras expediciones que hubo en esa época, que fue el gran avance sobre la Antártida, después del Año Geofísico Internacional que promovió el conocimiento de la Antártida. Publicaba la prensa los relatos de otras expediciones, como de Charcot, por ejemplo. Hubo varias. Y bueno, el traspaso fue eso, fue una pequeña ceremonia, porque contaban, cuando se iban los escoceses, digamos que fueron en el mismo buque los argentinos. Y el relato fue ese, fue una ceremonia muy corta, donde cantaron los himnos. Se arrió la bandera escocesa, se hizo la bandera argentina, hubo un brindis,
embarcaron los escoceses y, bueno, dieron las vivas y chau. Y ahí quedamos los argentinos hasta el presente. No sé si contesté la pregunta. Hay todo un libro al respecto, pero no podía poner todo acá porque si no, no nos vamos más. Yo le quería preguntar un poco, no sé si como abogado del diablo, ¿no? ¿Qué nivel de consenso tiene la creación de la Agencia Nacional Antártica? O si va a ser, digamos, un polo de disputa, no entre dos, sino ahora entre tres autoridades sobre la misma región, temática, etc. Bueno, a ver, consenso hay entre quienes hemos trabajado y seguimos interesados por la Antártida. Después está el tema de, obviamente, que algunos pueden estar de acuerdo, otros pueden no estar tan de acuerdo, pero honestamente yo creo que va a haber un acuerdo en algo, en lo que es el funcionamiento como agencia, que es un ente autárquico en todo lo que es el manejo de fondos, que hace un manejo dinámico de fondos. Yo sé que se va, digamos, justamente la idea es desburocratizar. Cuando uno desburocratiza, van a desaparecer algunos actores del medio, que muchas veces meten burocracia, pero la intención es esa. Seguramente más de uno va a decir que no le gusta, pero honestamente yo tengo que decir, lo lamento. O sea, yo quiero que algo funcione, yo no quiero que algo no funcione. Mi interés justamente es que algo funcione y de la mejor manera posible, optimizando recursos y obteniendo los mejores resultados, que para mí eso es lo importante. Dentro del ámbito de diputados, lo que es el bloque oficialista, hay consenso, eso lo sé. Dentro del grupo bloque opositor, así en algunos tanteos dirían que sí, que aprobarían. Alguno que por ahí dice modificaría algo, bueno, perfecto, pero justamente el hecho muchas veces de modificar y tener discusiones hace que algo pueda salir mejor todavía. Pero sí, más de uno va a chillar, eso no tengo ninguna duda, así que en eso, total razón. Pero bueno. Decime una cosa, mencionaste uno de los puntos, el tema de la educación, es decir, la concientización de nuestra población a través de la educación. Excepto Tierra del Fuego, sé que prácticamente no hay en ningún lugar en la currícula nada que mencione, ni la parte histórica, ni la parte científica, etcétera, de la Antártida. ¿Cómo se piensa implementar o se está trabajando en qué en eso? Tuvimos ya una charla con Esteban Bullrich al respecto. Tuvimos una charla con Esteban Bullrich al respecto. A él particularmente le interesa que el tema Antártida, más que él conoció ahora la Antártida. Está bien, no conoció la misma Antártida que podemos conocer los que estuvimos en el terreno, o navegando, trabajando, pero sí empezó a tomar conciencia de que sí, digamos, no es un tema que tenga que quedar así descuidado. Así que en eso, digamos, parte del proyecto de ley de la agencia implica también el introducir los temas antárticos en los programas de estudio. Después, bueno, si todo va bien, habrá un decreto reglamentario y justamente la reglamentación tendría que estar qué temas corresponde incluir en todos los programas dentro del territorio nacional. Pero no, estamos justamente, es el tema de ir hablando, concientizando y, bueno, tratando de llegar a algo. Perdón, señor, usted se refirió a que hace falta para la Antártida hacia el futuro convertirnos en ser necesarios. Por razones de trabajo, para la Embajada de Turquía, hice un seguimiento de los planes bianuales de la Secretaría del Tratado Antártico, donde fijan objetivos prioritarios, los cuales son la seguridad de la vida en el mar
y en el continente la seguridad náutica, tanto cartografía como balizamiento, el turismo sustentable, el tema de la basura y algunos otros más que en este momento no recuerdo. Pero esos son, y empecé a seguir qué participación teníamos nosotros, que ha sido sumamente importante hasta la década del 90, en una fuerte decadencia, porque a partir de ahí, por faltas de recursos, bueno, como ha contado usted. Pero veo también que países como Brasil y Chile en su mar presencial, Brasil con la ley del mar de interés fijan sus estrategias marítimas e incluyen a la Antártida, por supuesto. La Argentina no tiene nada reguladora con respecto a una estrategia marítima tan necesaria en un ambiente tan complejo como en la Antártida. Es imposible basar simplemente en el conocimiento, porque discúlpeme, el poder es fuerza, tiempo y espacio. El conocimiento nos da la palanca, pero fuerza, tiempo y espacio. Yo creo que para ir a la Antártida y generarlos y convertirlos en necesarios, tenemos que demostrar la capacidad de que podemos hacerlo. Y la verdad, mi decepción en el trabajo con la Embajada de Turquía fue muy grande, porque hemos perdido prestigio, hemos perdido presencia en las cosas que éramos casi rectores. El Servicio de Hidrografía Naval ha hecho un trabajo en la Antártida muy, pero muy bueno. Ha ido en decadencia. Yo fui jefe de balizamiento antártico en algunas campañas, participé con el general Leal en otras campañas, y nuestra presencia en esos ámbitos, y bueno, ni todos acá los marinos saben cómo nos hemos ido desgastando en el Tebasar por falta de medios, y esos son realmente los intereses que marcan los países rectores. Estados Unidos, que es el que propone la agenda, acompañado por Rusia, y hoy en día Chile y Brasil son preponderantes en esos aspectos. ¿Qué opina usted al respecto? Comparto fundamentalmente todo lo que hizo el Servicio de Hidrografía Naval en pos de la seguridad náutica en la Antártida. Cuando hablo de conocimiento y hacernos necesarios, justamente es recuperar todo esto, digamos, que nosotros demos todo esto, digamos, que el mundo sepa, por decir algo, digamos, esa baliza argentina, bueno, que nosotros tengamos esta capacidad, que la recuperemos. Soy consciente que nos dormimos, justamente por eso mis críticas, o sea, yo no soy un aplaudidor nato, digamos, muchas veces sé que soy políticamente incorrecto y no me molesta hacerlo, pero cuando digo algo es porque lo analicé, lo vi, lo discutí con otros y que también otros dijeran, no estás tan loco como parece, pero esto, digamos, implica muchas cosas el ser necesarios y justamente es dar todas estas facilidades y no quedarnos en el lamento, uy, qué sé yo, no, justamente es mirar al futuro y en base a la optimización de recursos justamente es poder recuperar todas estas cosas que fuimos perdiendo. Si yo utilizo bien los recursos, todo aquello que estoy malgastando le voy a dar un destino que sea apunte a la eficiencia y a la presencia seria y concreta en el territorio antártico. Eso es lo que yo creo. Y un poco está contemplado en esta agencia porque hay un ítem que corresponde a lo que es la seguridad dentro de la agencia. Hay un departamento destinado solamente a lo que es seguridad. Y seguridad no solo personal, sino en la navegación marítima, como también en la navegación aérea. O sea, abarca todo. No sé si contesté. Listo. ¿Cómo ve a futuro la disputa por el tema de soberanía? ¿Qué se viene en ese sentido? Y por el momento está congelado. No veo así
futuro cercano no veo nada que motive mucho a que se patee el tablero, digamos. Se seguirán respetando por el momento los reclamos de soberanía. Un poco también, parte lo dije, es bueno que nosotros sepamos qué tenemos y dónde lo tenemos, o qué hay y dónde está, porque seguramente en algún momento el Tratado Antártico será denunciado y se discutirán un montón de cosas, y nosotros tenemos que saber sobre qué discutir y para qué discutir, y para qué reclamar. O sea, reclamar por ahí no tiene sentido, pero el mundo avanza hacia, bueno, lograr recursos. Los humanos somos muy egoístas, nosotros queremos todo. Y bueno, la Antártida por el momento está protegida justamente porque es un ambiente muy hostil y es muy costoso. Pero bueno, fundamentalmente para mí es conocer, saber dónde y qué, y después en algún momento, posiblemente de los que estamos acá no lo veamos, algunos por ahí sí, como acá este grupo de cadetes, lo lleguen a ver. Pero yo creo que todavía el Tratado Antártico tiene para rato. No, yo un poco en pos de la presencia de los cadetes, ¿no? Me quedo con el comentario del señor, y yo creo que desde el punto de vista por lo menos de lo que es búsqueda y rescate, la actividad no ha cesado. El ejemplo de la Patrulla Antártica Naval Combinada con la Armada de Chile, todos los años nos da, digamos, un sinnúmero de casos, evacuaciones médicas o de asistencias y demás. La falta del rompehielos durante tantos años evidentemente marcó una deficiencia, pero si mal no recuerdo, en marzo del año pasado, el campamento de americanos de la National Science Foundation, que fue rescatado con helicópteros. A mí me tocó hacer la patrulla antártica en el año 2009-2010 y tuve 4 evacuaciones médicas en donde había una peritonitis que hubiese causado, digamos, la pérdida de la vida del paciente, una fractura expuesta y otras 2 complicaciones. Es decir, que creo que por lo menos desde el punto de vista de búsqueda y rescate, la Armada ha tratado de sostener el esfuerzo a lo largo de los años y ha tenido, por lo menos, no sé si decir buenos resultados. Lo que es balizamiento es una tarea que se sigue haciendo con los buques que hacen la patrulla antártica o la campaña antártica, a pesar de que el Servicio de Geografía haya salido de la órbita específica de la Armada y se trabaja, digamos, en conjunto con el Servicio de Geografía Naval, el personal del buque, en definitiva, llevando por ahí 2 torreros o 2 especialistas, y seguramente no es suficiente, pero un poco para que el mensaje de los jóvenes sea alentador, sí, sí. ¿no es cierto? La llama sigue prendida, ¿no? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a todos los presentes y agradecer a nuestro expositor muy especialmente por este gran aporte que ha hecho a uno de los grandes objetivos que tiene el Centro Naval, que es trabajar en crear la conciencia marítima, que no es nada más que conciencia nacional de temas que hacen con la actividad marítima. Y el tema Antártida realmente es un tema muy importante, ya nos ha hablado el doctor de todos los desafíos que hay que tener en cuenta, todo lo que hemos hecho desde aquel histórico rescate de la expedición Northern a mando del capitán Irizar con la corbeta Uruguay. Desde 1904 izamos nuestro pabellón en las Orcadas y somos el primer país en mantener una presencia ininterrumpida en la Antártida, así que tenemos muchos temas para orgullecernos, especialmente los militares y los navales, por todo el apoyo, no solo a la parte de ciencia, todo el apoyo logístico, todo el tema de balizamiento, todo el tema de cartografía, el tema ideográfico. Y bueno, hay que seguir haciendo este esfuerzo. El doctor nos ha dicho, bueno, que lamentablemente hay un bajón en toda esta actividad, que Argentina fue pionero, y bueno, es importante mantener esta conciencia para seguir reforzando y alentando
este tema que, como dije antes, es un orgullo para nuestro país. Así que bueno, quería, señor, nuevamente agradecerlo, y como agradecimiento y recuerdo de su paso por esta institución, para darnos esta muy interesante charla, les entrego este diploma para que quede en el recuerdo, y despedimos al señor con un fuerte aplauso que se lo merece.